¿Qué te sigue gustando de ser entrenador? Yo creo que es una profesión que me sigue atrapando como el primer día cuando empecé a hacer mi experiencia como entrenador, ¿no? Me sigue generando ilusiones de poder seguir aprendiendo, de poder ir resolviendo situaciones, ir encontrando respuestas. Todo eso te da esta profesión de entrenador, que encima, si a eso le sumás esa calidad de vocación que uno encuentra en esta profesión, termina siendo un callejón sin salida, porque digo siempre que entrenador es las 24 horas del día. Uno no deja de pensar, no deja de evaluar situaciones, no deja de analizar cuestiones que tienen que ver con la relación del fútbol y las decisiones. Y bueno, y eso a mí me sigue atrapando, ¿no? Me gusta que así sea. Es una lucha permanente también, constante con el saber cuándo tenés que desconectar, ¿no? Hasta dónde es el punto donde dejamos perdemos de vista ciertas cosas que también son importantes de la vida misma. Pero bueno, tiene todos esos matices que uno, cuando se enfoca en algo, termina perteneciendo a un selecto de personas que tienen la posibilidad de hacer las cosas que les gustan y disfrutarla de tal manera. ¿Qué tan enganchado está, o sea, la felicidad con ganar? Lo que pasa es que si medimos cuál es la satisfacción, más que sí, son momentos muy pequeños, ¿no? Y muy fugaces, porque el ganar te da felicidad claramente, pero después empieza otro partido, que es la preparación al siguiente, y que está dentro de las posibilidades que lo puedas perder. Entonces, como medimos, sí, es el momento del logro, y que rápidamente termina y empezamos a vivir otro. ¿Y vos cómo te llevas con la fugacidad? Con esa fugacidad. Y yo me siento... Soy un tipo que se va adaptando, soy una persona que se va adaptando a los momentos y no me quedo pensando en eso, no me quedo en ese estado de conformismo. No me gusta medir el éxito y la felicidad del éxito como algo que se establece y no se va, sino que me parece que es justo que uno se vaya desarrollando y que vaya que tenga nuevos desafíos para volverse a sentir normal, ¿no? ¿Qué es eso? En definitiva, la búsqueda de la satisfacción en el trabajo que uno hace está en esos pequeños momentos, que cuando se establecen cosas que te hacen sentir bien, que te identifican. ¿Qué cosa de tu carrera como entrenador sentís que lo sentís como una satisfacción, como un éxito, digo, más allá de haberle ganado Boca una final, digo, en cuanto al trayecto? Yo valoro mucho las relaciones humanas que eso genera, los fuertes lazos que se generan a través de una convivencia. Hay que entender que el entrenador exige, ¿no?, a sus jugadores, y en eso de las exigencias también hay una línea muy delgada en la cual tenés que encontrar respuestas del otro lado y que te interpreten y que se respete la imagen del entrenador como profesional, pero también humanamente. Y por eso cuando vos decís, bueno, los lindos vínculos que he trazado con jugadores que he tenido la posibilidad de trabajar, con los que hoy sigo compartiendo, los que ya no están. Y sin embargo seguimos teniendo una cierta comunicación que hace que en ese sentido el entrenador se sienta bien, ¿no? Y eso para mí tiene mucho valor. ¿Cómo es la fábrica de estímulos de Gallardo, para así decirlo, digamos? ¿Cómo
¿Cómo se sigue seduciendo Es muy fácil. Hoy yo represento a una institución que tiene mucho prestigio y que demanda permanentemente. Entonces, para mí es sinónimo de estar alerta todo el tiempo, porque es algo que me estimula. El hecho de estar en el lugar que estoy me estimula para seguir evolucionando como profesional. A la vez, digamos, todo esto ocurre en un momento en que, o sea, en un ciclo de la historia en que los proyectos, o sea, como a largo plazo, parecieran no terminados, pero sí muy puestos en discusión y en general no prevalecen en relación al fútbol. ¿Por qué? Primero, el tuyo es sin duda un proyecto. ¿Por qué, digamos? Los proyectos suelen respetarse mientras ganás. Es así de fácil y así de claro. No creo que haya proyectos de 2, 3, 4, 5 años que se sostengan si uno no gana. Entonces, me parece que partiendo de esa base, uno entiende que para establecer proyectos, para seguir vinculado a ciertos lazos fuertes, tenés que sostenerte con victorias. ¿Cómo digerís vos la derrota, las pocas veces que pierden, digamos? Bueno, es parte de la enseñanza permanente. Vos cuando perdés, ahí donde realmente aprendés, porque es el momento en el cual te frustrás, en el cual te desilusionás, en el cual masticás bronca, y todas esas cosas tienen que ver con la derrota, ¿no? Ese aprendizaje para ver cómo resolver problemas tienen que ver con la derrota. Generalmente uno no analiza muy poco la victoria, o sea, a veces se dan por una cuestión de... los análisis se dan muy por encima cuando vos sentís que hay cierta referencia con lo que vos estás haciendo. Pero después las derrotas son las que te pegan duro y bueno, a partir de ahí es como que uno empieza también empieza a crecer y también las derrotas te dan un baño de humildad tremendo. Y ahí está el equilibrio, ¿no? Entre hasta dónde te tienen que golpear las derrotas y hasta dónde llega la felicidad de las victorias, ¿no? Claro, ¿cómo se hace para que la victoria no te golpee, digamos? Digo, un día vos tenés la mejor victoria de la historia de River contra un equipo. ¿Cómo hace para que esa victoria de una manera u otra no te golpee para, digamos, regenerarte, para seguir con tu vida? La mejor medicina a una buena victoria es una derrota. Ese es el antídoto y nosotros tenemos que convivir todo el tiempo con el ganar y perder, porque está dentro de las reglas del juego. O sea, uno no gana siempre y eso es el que cree que gana siempre no existe, pues es una irrealidad. Entonces cuando vos tenés una gran victoria, disfrutala porque en cualquier momento puede haber también una gran derrota. ¿Te seguís formando como entrenador? Sí, todo el tiempo. ¿Y de qué manera? No, busco estímulos que me puedan, de los cuales siga aprendiendo. Hoy los entrenadores tenemos hoy por suerte tenemos un gran caudal de información que hace que tengamos al alcance de nuestras manos y que eso mismo nos siga capacitando, ¿no? Después está en uno y uno a medida que va teniendo más experiencia va agarrando lo que considera que puede ser de utilidad y deja otras que por ahí al principio las agarraba por querer abarcar todo y después te das cuenta que hay algunas cosas que tenés que dejar porque tampoco podés llenarte de tanta información porque después tenés que saber canalizarla y tenés que saber transmitirla y tenés que darle a los jugadores una selección específica de esas cuestiones. ¿Vos te considerás un tipo obsesivo o no? Y yo siempre digo que peleo contra eso. O sea, uno pelea con la obsesión de no tener, de tener que de alguna manera disfrutar también las pequeñas cosas de la vida y no perder de vista eso, porque esta profesión hace que te encierres, hace que te aísles, hace que te involucres
más tiempo de lo que a veces es necesario. ¿Y por qué ocurre eso con esta profesión? Sí, pasa eso porque uno es pasional, porque uno le gusta lo que hace, porque yo dije que yo en esta profesión encontré una vocación. Y cuando pasa eso, y se mezcla con la pasión, es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Y no embarcarse en todas esas cuestiones. ¿Como jugador te pasaba, o sea, tenías la misma pasión que como entrenador? A mí me gustaba mucho jugar, siempre fui pasional, siempre respondí pasionalmente a lo que sentía por el fútbol. Pero sí, yo creo que empecé a despertar ciertos pensamientos de entrenador a partir de los 29, 30 años, cuando ya empezaba a preguntar del por qué, ¿no? Cuando ya hacía preguntas para qué y por qué, ahí empecé a despertar cierta pasión por la de entrenador. Pero bueno, hoy es diferente, ¿no? Yo ya no juego más y no pienso por los que juegan, y uno cuando jugaba pensaba por uno mismo y trataba de ser mejor de acuerdo a lo que uno creía que podía hacer. Ahora uno piensa por los que juegan y no por uno. ¿Es posible ser entrenador sin tener pensamiento crítico en general elaborado? Digo, preguntarse por qué de las cosas, ¿o no? No, yo creo que un entrenador se está preguntando el por qué siempre. O por lo menos yo creo que, en mi opinión, creo que es así. Uno siempre está analizando, siempre está resolviendo cuestiones, siempre está tomando decisiones. Y a veces acierta y a veces no. Y entonces siempre cuando uno no acierta se hace la típica pregunta del por qué, ¿no? ¿Qué es innegociable en vos, digamos? ¿O qué no te permitís? No, yo creo que una de las cosas que por lo menos yo aprendí a que no puedes negociar es la verdad. Por más dura que sea, yo creo que tiene que haber una verdad sobre la mesa, siempre. Partiendo de esa base, después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de grupo y cómo lidiar con un montón de personalidades distintas, pero siempre con la verdad. Recuerdo que un día hablamos justo con Mariano Soso y yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que no te gusta, qué es lo que menos te gusta del fútbol? Y él me dijo, la cara que a veces me ponen los jugadores cuando le digo algunas cosas. ¿Vos cómo te llevas con eso? Sí, creo que con el tiempo yo creo que vas entendiendo ciertas reacciones, porque hay que comprender también al futbolista, y uno que fue futbolista también ha puesto mala cara ante alguna decisión que uno no comparte. Pero me parece que cuando hay verdad, cuando hay sinceridad y cuando se argumentan las cosas, ese camino es un camino que se va allanando para seguir hacia adelante, ¿no? Cuando vos ya no vas con la verdad y ya empieza a haber situaciones en las cuales no puedes avanzar. Eso a mí no me deja avanzar. Y más allá de que guste o no, yo creo que tiene que ver con la capacidad que uno tenga para también argumentar las cosas, ¿no? Y el entrenador tiene que tener ciertas capacidades para argumentar cuando el futbolista la necesita. Hay algunos que no la necesitan, que las entiendan, hay otros que no preguntan directamente y acatan, y hay los que por ahí necesitan la argumentación. Y ahí el buen entrenador de fútbol creo que tiene que estar capacitado para poder darla. Y toda esa gama de respuestas a diferentes variables, digo, ¿dónde se consiguen? ¿Nacieron con vos? Yo creo que muchas son naturales, otras claramente las he adquirido bajo la posibilidad de ir aprendiendo en el camino a través de diversas maneras. Uno encuentra respuestas, en experiencias de uno como jugador y después experiencias de entrenadores que ha tenido.
no sé, información de otros colegas, información de otros jugadores, que hay un montón de posibilidades, ¿no? de aprender, que el que está abierto y el que es receptivo y va incorporando cosas, después, mientras tengas posibilidades o un caudal de información en la cual te sientas representado, siempre está la posibilidad de tener alguna palabra, alguna frase a mano para a veces calmar las aguas. Y a veces no, porque uno es sanguíneo también, ¿viste? Entonces tiene que medir algunas cuestiones que también tienen que ver con la frontalidad. A veces también tenés que saber medir esa frontalidad con la que con la que te dirigís. Y bueno, esas son todas cosas que uno tiene que percibir también para gestionar. En eso como de la verdad y la argumentación de la verdad, suena como algo muy que se le elogia mucho a Bielsa también, ¿no? En general como entrenador. Sí, en ese caso él era mucho más, su relación era mucho más profesional, ¿no? Y a mí también me gusta no ser amigo del futbolista, pero saber qué le pasa también, saber qué siente muchas veces, ser un poco más cercano. Yo no recuerdo a Marcelo teniendo un vínculo afectivo, más allá de que no digo que no lo haya tenido, pero era mucho más profesional. Y yo creo que es una forma de gestionar, y yo creo que hay otras también que son muy válidas, ¿no? Como también entender que la relación humana bien medida también puede ser efectiva. Hay que querer al jugador. Algo que primero hay que respetar al futbolista, y a través del respeto se puede llegar a todo. Se puede llegar a querer, se puede llegar a no querer también, pero siempre y cuando haya un respeto. ¿Qué le miras a un jugador que vos traes a River o a tu equipo, digamos, porque hoy es River, capaz que... Sus condiciones futbolísticas primero, y después también sus condiciones humanas, claramente. Hoy justo hablábamos del tema de la presión de River. ¿Cómo decidiste vos esa situación que sobre todo se vio bastante en la Copa Libertadores, un equipo con en general un volante y dos internos y otro volante más, o distribuido de otra manera, pero siempre presionando y buscando robar la pelota sobre el rival y bastante adelante? ¿Cómo definiste vos eso? Yo creo que es una búsqueda hacia un estilo. A mí me gusta que mis equipos tengan esas variables en el juego, que sepan interpretar los momentos. Los partidos hay muchos momentos. En un partido de fútbol hay muchos momentos. Pueden ser favorables o pueden ser desfavorables, y también hay que saber interpretar cuáles son los momentos favorables y cuáles no. Dentro de los momentos favorables me gusta que mi equipo tome iniciativas, y cuando vos tomás iniciativas me parece que es mucho más corto el camino hacia la victoria. Entonces, partiendo de esa base, me gusta tener la iniciativa de esa forma, pero también existe la otra, es detectar cuáles son los momentos de un partido, y cuando vos detectas eso tenés ese manejo de situaciones, ¿no? Que hace que si tenés, si en un partido de fútbol a veces tenés la posibilidad de ser vos el que pone condiciones, quiero que sean de esta manera, que los futbolistas se sientan representados y que sean ellos los que lleven a cabo esa función, que son los principales protagonistas. Y cuando no pones condición, porque a veces los rivales te someten a eso, y bueno, también saber cómo resolver ese tipo de situaciones. Casi todos los mediocampistas que tiene River son todos de buen pie, y es como si vos le hubieras puesto el plus de que tienen que tener buen pie y además esforzarse y además correr. ¿Es así o bien innato? Y pues no, que yo sentía el fútbol de esa manera. A mí, yo era un clásico jugador
de cualidades técnicas, con visión del juego, pero yo sabía que yo era el primero que tenía que correr. Para imponer condiciones yo tenía que correr. Yo no podía quedarme con eso solamente, poder tener buena capacidad técnica y tener buena lectura del juego. Si no corría, es imposible que jugara. Y hoy el fútbol es eso, es saber jugar, saber interpretar, ser bueno físicamente. Entonces ahí está la base de un buen equipo, ¿no? Tener esas cualidades, por lo menos esa es mi opinión. ¿Por qué la línea de 3 en la ida contra Boca en la final? Porque era una buena manera de que nosotros impusiéramos condiciones a través de una posibilidad de atacar por dentro y como por fuera, con nuestros laterales avanzados. Podíamos ir por dentro con nuestros atacantes y podíamos ir por fuera cuando no tuviéramos la posibilidad de ir por dentro con nuestros laterales avanzados. Y Boca era un equipo que a nosotros nos daba esa posibilidad para jugar de esa manera, por lo menos creo que lo sorprendimos en esa primera media hora. Y después, bueno, ya yo creo que la salida de Pavón, ellos los equilibró un poquito también poniendo un segundo delantero, armando una línea de 4 en el medio, y eso lo hizo más parejo al partido, pero la iniciativa la tuvimos en esa media hora hasta que tuvo ese efecto sorpresa, después ya se hizo más parejo. ¿Y por qué la vuelta, la decisión de que el equipo, o cómo se convenció el equipo de que todo el tiempo tuviera el protagonismo y la posesión de la pelota? La vuelta se dio en una situación muy bastante delicada, porque después de haber sufrido todo esa desfocalización de acuerdo a todo lo que había pasado, yo creo que ir a jugar a España, al Estadio Bernabéu, donde no conocías el terreno, donde había mucha tensión de parte de los dos equipos, no hubo buena distribución de pelota, buena tenencia, no hubo calidad de pases, eso no nos permitió avanzar en esa primera mitad. Y después, yo creo que después, cuando los nervios fueron, hasta con el resultado en contra, los nervios fueron diluyendo, ya el equipo tomó nuevamente las riendas del partido y esa posibilidad de identificarse con el juego que nosotros veníamos haciendo. Y bueno, eso nos llevó por ahí a sentirnos más cómodos en el partido, ¿no? Siempre marcabas que no tiene que perder de vista cuáles son los pequeños momentos. Pero ¿cuáles son los pequeños momentos? ¿Los pequeños momentos de un partido? No sé. No, el partido no, digo, cuando volviendo, digamos, al comienzo de la entrevista, vos dijiste varias veces... los pequeños momentos, y bueno, los pequeños grandes momentos de la vida, que son saber disfrutar también, que hay otras cosas fuera del fútbol que son muy importantes. Un ejemplo claro es la familia. Y bueno, cuando vos sos padre y tenés hijos, el tiempo, cuando vos estás sumergido en esta profesión, pasa demasiado rápido y a veces no nos damos cuenta. Y a veces nuestros hijos van creciendo y no te das cuenta. Y cuando querés darte cuenta, a veces ya es tarde. Y bueno, esos pequeños momentos son esos pequeños grandes momentos que disfrutás con los tuyos, con tus hijos, con tu familia, con un amigo, poder darte esos pequeños lujos, ¿no? Que para mí son importantes. Alguna vez en una entrevista, creo que vos diste en la revista de La Nación, y que decías que habías leído El Principito, o que El Principito era uno de tus libros favoritos. ¿Es así? Sí, de que lo leí de muy chico, sí, me quedó marcado, pero bueno. ¿Y por qué? Porque había cosas que eran muy profundas, cuando parecían sencillas, pero al mismo tiempo profundas, y me quedaron marcados. Pero fue uno de los primeros libros que también leí, entonces como que hay muchas lindas y sencillas cosas de la vida ahí.